de superhéroes, pero de superhéroes muy, muy, muy reales. Vamos a hablar, ellos son el director y el director de arte y animador de un, no sé si llamarlo documental, película de no ficción, ahora nos contarás, él es David Valero y él es Miguel Esteve, que se llama Los Increíbles, y no tiene nada que ver con la de Pixar, sino tiene que ver con gente que está a nuestro lado. Una película que sigue las andanzas de tres personajes que son héroes de la vida cotidiana. David, ¿cómo se te ocurrió abordar este tema tan cercano y que a veces, por ser tan cercano, pues es muy invisible, ¿no? Bueno, realmente fue un proceso que fue mutando lentamente. Al principio empecé a rodar la vida de un amigo mío que era Juan, que vivía en la soledad de su casa, había tenido un accidente de tráfico con 35 años, perdió el trabajo, el matrimonio, entonces digamos que él lo que necesitaba, bueno, él quería encontrar una mujer, tener pareja y se sentía discriminado por la minusvalía. Entonces empecé a grabar el documental y a los 5 o 6 meses un amigo me comentó que su mujer tenía cáncer y me propuso grabar la vida de su mujer, todo el proceso de esa enfermedad. Yo al principio, evidentemente, me chocó un poco, me parecía interesante la propuesta, pero me parecía muy dura. Aparte, meterme en otro documental y compaginarlo con el de Juan, me parecía demasiado trabajo. Al final decidí acepté ese reto y comencé a empezar a grabar la vida de Joana. Y conforme iba grabando nos dimos cuenta de que esos personajes tenían algo en común, es que habían sufrido las adversidades de la vida. Juan un accidente de tráfico y Joana ahora con un cáncer. Entonces, bueno, seguí grabando la vida de estos dos personajes. Y cuando veíamos el material nos dimos cuenta de que era un dramón impresionante, que era insufrible. Entonces decidimos... tanto. Te aseguro que era insufrible. Me refiero al nivel dramático. Entonces decidimos, digamos, meter otro personaje más, que era mi tía abuela, que era la parte... es tu tía abuela. Mi tía abuela. Anda. Mi tía abuela. Que era la parte cómica y la parte que daba energía a esa película y digamos que la balanza la equilibraba. Entonces digamos que la gente ya no se suicidaría después de salir de ver la película, sino que compensaría todo. Dice, a lo mejor llegó a los 95 como tu tía abuela, ¿no? Claro, exactamente. Claro, este personaje era un personaje que, como tú has dicho, la idea ya es llegar a los 95 años, firmar un contrato con Dios y llegar a los 100. Lo está consiguiendo. Bueno, pues... Tiene 96. Apostamos. Bueno, pues una película de superhéroes de la vida cotidiana, a los cuales ellos han bautizado como A la Rota, La Dama de Hierro y La Mujer Radiactiva. Teo N con Teanetán con Tan, Tití con Tantí, N o no con Tantino, Peleapla con Tantinopla. Peluca. Peliulú, peluz, de acá, peluca. Vajilla. ¿Qué andas deletrea tú eso, hombre? ¿Estamos hablando formal o estamos tocándonos las narices? Es muy impertinente mi padre, abuela. ¡Es muy impertinente! Pero es que no es formal, hombre. Por eso, hay dime. que tener bailes, pero luego llegue un momento que hay que ser formal. Ya. Un poquito de vino, sí. ¿Vino? ¿Para celebrar que hemos venido de Barcelona? No, pero para beber vino tengo que comer alguna cosa. Un poquito de salchichón, ¿o qué puedes tú masticar? Échame un poco de vino en el vaso y brindamos yo y tú, Irene. Con tu padre, no. Bueno, pues de estos tres increíbles, ella es la Dama de Hierro y, como veis, no tiene nada que ver con la Thatcher, ¿no? ¿Cómo conseguiste que estos tres personajes, me imagino que en el caso de tu tía abuela sería a lo mejor más sencillo, pero en los otros dos casos, que eran historias muy duras, como decías, que te abrieran las puertas y que te abrieran un poco el objetivo de tu cámara, ¿no? Que se dejaran filmar de esa manera tan sincera? Claro, fue un proceso muy lento, porque con Juan, bueno, yo estuve trabajando en una gasolinera para pagarme mi primer cortometraje, y yo conocí a Juan ahí, él venía a vender cupones y bueno, me contaba un poco su vida. Yo me hice muy amigo de él, y cuando le propuse hacer la película, bueno, yo entré en su vida con mi cámara y digamos que bueno, fue sencillo. Al principio todo lo que me había contado él permutaba y era la realidad. Y digamos que Juan en muy poco tiempo digamos que hizo que la cámara desapareciera y realmente era él en la película. Era muy natural y es como si no existiera. Pero en el caso de Joana, como yo ya no la conocía, yo entré en su vida y fue un poco violento, claro, porque estaba grabando una persona enferma de cáncer, con lo cual había una distancia con ella en la cámara. Pero conforme fueron pasando los meses, yo ya me hice muy amigo de ella, y digamos que ya me permitió acercarme a ella, y ya se desnudó completamente, y digamos que ya todo lo que había en la pantalla era naturalidad. Y también me permitía a veces cruzar esa frontera, a lo mejor de lo moral, que puede ser para una persona o no, porque ella me dejaba entrar hasta ella. Y bueno, con María desde el primer día no había ningún problema. Claro. María enseguida... Eras de casa, ¿no? Era de estar en casa. Oye, Miguel, no sé si un poco para desengrasar un poco el drama, en algún momento habéis optado por la animación, sobre todo al principio, en los títulos del final, ¿no? Y era de alguna forma también la manera de dar ese punto
de vincular esta historia real con el cine y con el cómic de superhéroes, ¿no? Sí, precisamente era eso. A David se le ocurrió, a mitad del proceso de montaje, llamar a la película Los Increíbles y tratarla como una historia de superhéroes. Son gente normal a las que llamamos superhéroes porque se enfrentan a problemas que superarían a cualquiera y que ellos forman parte de su día a día. Pero de alguna forma queríamos darle también sentido al título de la película y llevar esta metáfora un paso más allá. Y por eso optamos por la animación. En los títulos de crédito del final aparece una pieza que dura cerca de los 3 minutos, que como pieza independiente quizá no funciona, pero sí funciona perfectamente como complemento de la película, porque juega con muchas metáforas, reinterpreta escenas de la película y las cuenta como si fuesen más cerca que a la animación a un cómic animado. Y bueno, nos enseña quiénes son de verdad, no Juan, María ni Joana, sino quiénes son Alarrota, la Dama de Hierro y la Mujer Radioactiva. Bueno, pues muchísimas gracias por esta película, por este esfuerzo. Y no sé, a mí es una de esas películas que siempre me da la impresión de que a veces las historias están ahí y lo único que hace falta es que alguien la mire y sepa encuadrarlas, ¿no? Que las historias están ahí y esta era una historia que tú tenías al lado de casa, ¿no? Y que la has sabido encuadrar de una manera pues, muy realista y al mismo tiempo muy, muy emocionante. Muchísimas gracias. Ellos son nuevos directores, de la sección Nuevos Directores. Luego siempre me regañan porque nunca digo las secciones, Nuevos Directores. Y ahora vamos a ser una perla del festival. Me llevo un micrófono.